Muchas sociedades no fue uniforme en todas partes. Allí donde los esclavos se utilizaban principalmente como sirvientes domésticos, no tenía un impacto significativo en la estructura social y las condiciones de vida eran relativamente aceptables. En aquellos estados donde el trabajo esclavo se utilizaba a gran escala para la producción de bienes agrícolas para la venta o en las minas, los esclavos debían trabajar arduamente bajo estricta vigilancia. La estructura de estas sociedades se moldeaba bajo la influencia de este tipo de esclavitud productiva. La antigua Grecia y Roma fueron estados esclavistas. En Atenas, la mayoría de las familias se dedicaban a la agricultura y poseían 1 o 2 esclavos que trabajaban junto a sus amos en la casa o en el campo. Sus vidas no diferían mucho de la de los jornaleros libres. La excepción fueron las fabulosamente ricas minas de plata del Laurio en la antigua Grecia, donde 30.000 esclavos trabajaban bajo tierra en condiciones peligrosas para su vida y salud. El trabajo esclavo jugó un papel aún mayor en el Imperio Romano. Las victorias y conquistas de Roma llevaron a un flujo constante de prisioneros, por lo que la esclavitud tuvo una fuerte influencia en todos los niveles de la vida social. Los esclavos se convertían en sirvientes domésticos, artesanos e incluso tutores. Todo el sistema de obras públicas del imperio se basaba en el trabajo de esclavos y trabajadores libres. El trabajo esclavo se utilizaba ampliamente en el cultivo de aceitunas, uvas y otros cultivos comerciales. Los pequeños agricultores y los trabajadores libres se veían obligados a abandonar sus tierras, engrosando las filas de los pobres urbanos, una característica distintiva de la vida romana. El trato a los esclavos en Roma varió. Durante el período imperial, a diferencia del republicano, las condiciones de vida y trabajo mejoraron gradualmente, y un número cada vez mayor de propietarios de esclavos les otorgaba la libertad. Los esclavos liberados estaban obligados a realizar ciertos trabajos para sus antiguos amos durante 3 generaciones. En el periodo tardío del Imperio Romano, cuando ya no se llevaban a cabo guerras de conquista, el flujo de esclavos se agotó, lo que provocó dificultades económicas y la decadencia del comercio. Los terratenientes también redujeron gradualmente la proporción de trabajo esclavo, y el sistema esclavista se fue extinguiendo poco a poco. El poder central se debilitó, la población dependía cada vez más de los magnates y terratenientes locales, y caía en la servidumbre, atándose cada vez más a la tierra y asumiendo obligaciones a cambio de obtener ciertos derechos sustanciales. La esclavitud comenzó a desaparecer solo en la Edad Media, y muy lentamente. Según el Domesday Book, recopilación de datos del Censo de Tierras de 1086, el 10% de la población de Inglaterra aún era esclava. Volvió a alcanzar una gran escala en Europa con la expansión del Imperio Otomano en los Balcanes. En la década de 1440, tras la colonización portuguesa de la costa oeste de África, se trajeron a Europa los primeros esclavos negros. Las consecuencias terribles de la trata de esclavos llevada a cabo por los europeos son bien conocidas, aunque la culpa no recae solo sobre ellos. Mucho antes de la llegada de los europeos, las tribus africanas se esclavizaban entre sí, y en la costa este los árabes enviaban grandes cantidades de esclavos a Asia. A partir del siglo XVI, la creciente demanda de mano de obra esclava en América convirtió el tráfico de esclavos desde África Occidental en un negocio floreciente. Las minas de plata de Sudamérica, las plantaciones de café de Brasil y las plantaciones de caña de azúcar del Caribe requerían mucha más mano de obra de la que podía proporcionar la menguante población indígena. Para satisfacer la demanda surgió el llamado Triángulo Comercial. Los capitanes europeos intercambiaban productos de sus países por esclavos en África Occidental. Los transportaban a través del Atlántico y los cambiaban por productos americanos que tenían demanda en Europa. El tráfico de esclavos era un negocio increíblemente lucrativo. En Gran Bretaña, por ejemplo, la prosperidad de Bristol, Liverpool, Lancaster y otros puertos de la costa oeste dependía de él. En una perspectiva más amplia, el capital y la actividad empresarial generados impulsaron la economía europea, lo que posiblemente contribuyó a la revolución industrial. El precio se pagó con millones de africanos encadenados, cuyo número a lo largo de los siglos probablemente superó los 10 millones. Estas son las personas que lograron sobrevivir al largo viaje a través del Atlántico, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene espantosas, que hicieron inevitable una alta tasa de mortalidad. Los supervivientes se convirtieron en engranajes de una enorme maquinaria económica y estaban condenados al trabajo esclavo en plantaciones o minas. Por la noche, los encerraban para evitar fugas o ataques repentinos a los dueños y capataces. Un ejército tan grande de esclavos, en algunas partes del Caribe hasta el 90% de la población, obligó a sus dueños a establecer una disciplina férrea. El hecho de que los esclavos fueran diferentes, negros, facilitó psicológicamente el trato a los esclavos como subhumanos. A los sirvientes domésticos generalmente se les trataba relativamente bien,
Pero el poder incluso de los amos más bondadosos se basaba en la coerción. Los levantamientos espontáneos y las fugas pusieron de manifiesto los sentimientos de los esclavos. En el siglo XVIII, la opinión pública progresista en Europa se pronunció contra la esclavitud, defendida por las grandes empresas. En 1772 se tomó la decisión de abolir la esclavitud en Inglaterra, por lo que cualquier esclavo que pisara suelo inglés obtenía la libertad. Al mismo tiempo, la esclavitud persistió en las colonias británicas del Caribe, donde las plantaciones de caña de azúcar generaban enormes ganancias. En la década de 1780, William Wilberforce, 1759 a 1833, lanzó una campaña para poner fin a la trata de esclavos. Y en la década siguiente, inspirados por las ideas de la Revolución Francesa, los esclavos, bajo el liderazgo de Toussaint Louverture, establecieron una república en el Caribe, que luego se llamó Haití. La prohibición de la esclavitud en Gran Bretaña. En 1807, Wilberforce logró convencer al Parlamento para que prohibiera la trata de esclavos en todo el Imperio Británico. Luego lanzó una campaña consecuente contra la esclavitud misma, que finalmente fue abolida en 1834, y se pagó a los propietarios una compensación significativa por la pérdida de su propiedad. En 1848, Francia siguió este ejemplo, y a medida que los europeos se convencían cada vez más de la inmoralidad de la esclavitud, el movimiento contra ella se extendió por todas partes. Por lo tanto, una de las características positivas del imperialismo europeo fue la abolición de la esclavitud en muchas regiones de África y Asia. La influencia británica en las nuevas repúblicas latinoamericanas condujo a la abolición de la trata de esclavos y de la esclavitud misma a mediados de siglo, aunque Brasil siguió siendo un estado esclavista hasta 1888. A principios del siglo XIX, muchos ciudadanos estadounidenses estaban convencidos de que la esclavitud era un mal, y la trata de esclavos fue prohibida, 1807, en todo el país, y en los estados del norte se puso fin a la esclavitud como tal. En el sur, sin embargo, la invención por Eli Whitney de la desmotadora de algodón la convirtió en un cultivo comercial altamente rentable, cultivado con mano de obra esclava. El rey algodón gobernó el sur, y la esclavitud, junto con el algodón, se extendió a nuevas tierras en el oeste y el sur. La cuestión de la incorporación de estos territorios a la Unión como estados esclavistas provocó una crisis política y el auge del movimiento abolicionista en el norte. La reacción del sur fue igualmente enérgica.